Tema 1. Distribución, dinámica demográfica y evolución de la población mundial. La evolución espacial de la población. La Tierra habitada o apta para la ocupación humana se denomina ecúmeno, término del antiguo oicúmene que utilizaron Estrabón y Ptolomeo para designar parte de la superficie propicia para la vida de grupos humanos. En la actualidad, mediante la tecnología, el hombre es capaz de vivir en lugares inhóspitos, pero no es posible establecer unas condiciones normales estables. La población no se distribuye homogéneamente por el planeta, sino que se calcula que un 30% está habitado permanentemente, dándose grandes diferencias en la intensidad de la ocupación, no solo por países, sino que incluso a escala local. La relación entre la población y el espacio que ocupa es lo que se conoce como densidad de población, que se expresa como el número de habitantes por kilómetro cuadrado, aunque también se mide por hectáreas o millas. De la representación de la distribución de la población por países, se calcula que un 5% de la Tierra emergida se encuentra aproximadamente la mitad de la población mundial, en cuya distribución se puede hacer las siguientes consideraciones. Más del 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte, la mayoría ubicados entre el paralelo 40 y 60 en Europa y América del Norte, y 20 y 40 en Asia. El continente eurasiático acoge el 75% de la población mundial, y la población tiende a concentrarse en las costas y tierras bajas, donde el 75% vive a menos de 1000 kilómetros de la costa y el 80% a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Los desiertos demográficos. Existen vastas áreas en la Tierra débilmente pobladas, así como auténticos desiertos demográficos. Las más destacables serían en tierras frías, donde en los glaciares continentales de la Antártida, Groenlandia y el Ártico solo existen algunas bases científicas. En la franja más septentrional del continente americano y euroasiático habitan reducidos grupos humanos muy dispersos que viven de la caza, la pesca, la ganadería de renos, que actualmente abandonan sus actividades tradicionales. Los desiertos áridos son poco favorables para la vida, donde la escasez de agua dificulta el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La población existente se vincula a los oasis y recientemente a explotaciones petrolíferas y mineras. No más de la 70ª parte de la población mundial habita estas zonas y supone la 8ª parte de las tierras emergidas. Australia es un ejemplo de zona poco poblada, solo superada por la Antártida, donde las condiciones físicas son muy distintas. Zona tropical húmeda. Coexisten vastas áreas despobladas junto a algunos focos de mayor población mundial. La Amazonia, Cubeta del Congo o Nueva Guinea cuentan con pequeñas poblaciones primitivas con técnicas rudimentarias de supervivencia. Y por último, las áreas montañosas, que contribuyen verdaderos desiertos humanos, aunque también hay regiones con altos niveles de población como los Alpes o los Andes tropicales. Las grandes concentraciones humanas. Hay 3 grandes focos de áreas más pobladas del mundo que albergan en torno al 55% de la población total, pero suponen menos de la 10ª parte de tierras emergidas. Asia Oriental acoge el 25% de la población mundial y destaca en China con 1.331,4 millones de habitantes y Japón con 127,6 millones de habitantes en el 2009. Las mayores densidades se concentran en grandes llanuras aluviales, deltas chinos, costas y valles. Asia Oriental fue cuna de antiquísimas civilizaciones donde la agricultura intensiva fue el sostén principal de la población. A la poderosa industrialización de Japón intentan llegar chinos y coreanos. Extremo meridional de Asia. Suponen el segundo mayor foco con un 22,3% de la población mundial. Destacan la India con 1.171 millones de habitantes, Indonesia con 243,3 millones y Pakistán con 180,8 millones. En el área geográfica dominada por los monzones,
y fue también área de antiquísimas civilizaciones agrícolas. Y en Europa, que ocupa el tercer lugar con dos casos excepcionales como son Islandia con 300.000 habitantes y Rusia con 142 millones, pero un vastísimo territorio y una consecuente baja densidad. En Europa habita cerca del 10% de la población mundial en un mosaico de países que, aunque la agricultura es importante, la población agraria es pequeña, mientras que la industrialización y alto nivel de urbanización son caracteres dominantes, sobre todo en Reino Unido, Alemania, Bélgica y Países Bajos. El tamaño reducido de los países europeos hace que las cifras de densidad sean muy elevadas, como es el caso de los Países Bajos y Bélgica, que alcanzan 398 y 354 habitantes por kilómetro cuadrado. En el segundo plano se distinguen otras concentraciones importantes como son el noroeste de los Estados Unidos y el Valle de San Lorenzo en Canadá, que acoge más de 200 millones de habitantes, menos del 5% de la población mundial. Es similar al foco europeo, aunque entre la costa atlántica y los grandes lagos hay un continuo urbano calificado como megápolis o área metropolitana unida por un gran espacio urbanizado. De menores dimensiones destacan las aglomeraciones dispersas como el Valle del Bajo del Nilo, la isla de Java, Indonesia, costa africana del sur de Nigeria, países próximos en el Golfo de Guinea, región del Río de Plata, costa brasileña, etc. Cada concentración humana obedece a diferentes causas. Así, por ejemplo, el foco europeo y el norteamericano coinciden con los países más industrializados y de mayor desarrollo económico, donde una parte de la población controla la mayor parte de la riqueza del mundo. Por su parte, los dos grandes focos asiáticos coinciden con países agrarios, con la excepción del industrializado Japón, donde predomina una agricultura intensiva de subsistencia, pobreza, desnutrición y bajos niveles de desarrollo. Contrastes y heterogeneidad en la distribución de todas las escalas. En la distribución de población sobre la Tierra destaca la falta de homogeneidad y el acusado contraste entre vacíos y áreas de gran densidad de población. Si tomamos el caso de China, con sus 1.331,4 millones de habitantes, que supone una densidad media de 139 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene contrastes notables por regiones, como en el Tíbet, con una densidad de 1 habitante por kilómetro cuadrado, mientras que en Shanghái hay en torno a 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No hay que olvidar que se dan ciertas regularidades evidentes cuando se esquematiza y simplifica la realidad. Si el medio físico lo permite, puede apreciarse una cierta regularidad en la distribución de ciudades, como puso de relieve Christaller en su teoría de la localización urbana. Factores explicativos de la distribución de la población. La distribución de la población es resultado de su evolución histórica, en la que intervienen multitud de factores, como son los físicos, humanos, socioeconómicos y demográficos. En cuanto a los factores físicos, el medio físico ejerce una influencia acusada en la distribución demográfica. Los grandes vacíos lo son porque resultan hostiles desde el punto de vista físico, aunque su condicionamiento disminuye conforme aumenta el nivel tecnológico. El clima es el elemento más influyente, donde el frío extremo, el calor elevado y húmedo y la extrema sequedad del aire son adversos al asentamiento humano. El empleo de medios artificiales solo hacen posible asentamiento de pequeños números de habitantes. El relieve es también importante, ya que una mayoría de la población mundial vive por debajo de los 500 metros de altitud y algo similar ocurre con la distancia de las costas. Son también condicionantes las características de los suelos, vegetación, precipitaciones, disponibilidad del agua, formas topográficas, etc. Los factores históricos, cuanto más antiguo sea el poblamiento de una región, más posibilidades hay de que haya una población numerosa, pero ello no es determinante. Los movimientos migratorios desde la antigüedad hasta los más recientes de los siglos XVIII al XX han transformado el mapa de la población y configurando la distribución actual. Las sucesivas revoluciones en el transcurso de la historia han contribuido al crecimiento de la población
y los avances económicos han sido decisivos. Si el desarrollo de la agricultura fue el primer motor que cambió el ritmo del crecimiento de la población, la revolución industrial fue la causa de la explosión demográfica. Dinámica demográfica. A nivel planetario solo intervienen los dos componentes esenciales, los nacimientos y defunciones, de cuya combinación resulta el crecimiento natural o vegetativo. A nivel local habría que añadir a estos los movimientos resultantes del saldo migratorio. Natalidad. En los nacimientos entre la población influyen personas en edad de procrear, su fertilidad y fecundidad. Natalidad y fecundidad son términos que suelen confundirse cuando reflejan aspectos distintos. La fecundidad hace referencia al número de hijos que tienen las mujeres, concepto distinto de fertilidad, que es la capacidad física para reproducirse, mientras que la natalidad se refiere al número de nacimientos que se producen en relación al conjunto de población. Hombres y mujeres tienen a lo largo de su vida una serie de años fértiles, durante los cuales se puede reproducir, siendo más corto el periodo fértil de la mujer. El número real de hijos que tienen las mujeres de una población indican la fecundidad de esa población. Cuando la fecundidad no está condicionada por factores externos, es la máxima posible, denominada fecundidad biológica o natural, prácticamente inexistente entre humanos, y en el resto de casos se trata de una fecundidad influida por factores sociales, denominada fecundidad real o efectiva. El concepto de reproducción relaciona los nacimientos de niñas con las madres con vistas a previsiones futuras. El concepto opuesto a fertilidad es la esterilidad, que indica la incapacidad para procrear. La media de natalidad. Para analizar las pautas de comportamiento de una población se emplean diversos índices y tasas. El objetivo básico es saber cuántos hijos tienen las mujeres y para ellos se utilizan los datos de los censos y estadísticas vitales con el añadido de encuestas y sondeos. La fórmula más sencilla y generalizada es la tasa bruta de natalidad o TBN, que consiste en relacionar los nacimientos vivos en un periodo de tiempo, que suele ser de un año, con el total de la población, considerada a la mitad del periodo. Con frecuencia no se dispone del dato de la población a mitad del año o a 30 de junio, pero sí se conocen los datos de población al comienzo y al final, por lo que se puede calcular la media de ambos. Resulta más exacto medir la fecundidad con la tasa de fecundidad general, o TFG, que relaciona el número de nacidos en un año con el número medio de mujeres en edad fértil en ese año. Hay diversidad de criterios al establecer los umbrales de fertilidad, donde en la mayoría de casos se consideran las mujeres de entre 15 a 49 años. Existen otras tasas e índices posibles, una poco precisa, pero de cierta utilidad, que consiste en relacionar los niños menores de 5 años con las mujeres de edad fértil, de entre 15 a 49 años. Se suele llamar tasa de fecundidad global o TFGL, y es un indicador de la fecundidad algo más preciso que la tasa bruta de natalidad. La tasa de fecundidad específica por edad, o TFEE, es aún más precisa, al relacionar el número de nacidos de cada año por cada 1000 mujeres de una edad determinada. Por lo general se agrupan en bloques de 5 años. Cuando pretendamos hacer un análisis somero de las diferencias espaciales de la población a escala mundial, no es fácil obtener datos de detalle de todos los países del mundo. Si se pudiera disponer de largas series temporales de datos, se podrían hacer análisis longitudinales que permitirían seguir la fecundidad de cohortes femeninas según avanzan en sus años fértiles. Una cohorte es un grupo de personas que comparten una experiencia demográfica común. La más frecuente utilizada es la de nacimientos o formadas por personas nacidas durante un mismo año o periodo. Si se dispusiera de series de tasas específicas suficientemente largas, se podría calcular la descendencia final o el número medio de hijos de mujeres de una generación que habría nacido al final de su vida reproductiva. Las diferencias mundiales de fecundidad. Existen grandes contrastes tanto a nivel global como a nivel local. A grandes rasgos, en áreas de la Tierra que poseen semejanzas de carácter económico,
presentan comportamientos similares respecto a la natalidad, pero se debe tener en cuenta que los contrastes tan acusados que se dan en el mundo son hechos recientes en la historia de la humanidad. En el pasado, los estudios demográficos demuestran una elevada natalidad, como en el caso de Canadá, con una tasa de 45 por 1000 en los siglos XVII y XVIII, similar a muchos países africanos actuales. La natalidad fue elevada mundialmente durante el siglo XIX y sólo en la primera mitad del siglo disminuyó en Francia, extendiéndose primero desde las clases altas a las bajas y afectando a los países del ámbito industrializado. Tras las guerras mundiales se reactivó la natalidad, conocido como el baby boom, para volver en el 1964 a un descenso generalizado. Hoy en día este descenso afecta incluso a los países del tercer mundo. En el 2009 continúa el descenso en la tasa mundial, reflejando lo que ocurre en países menos desarrollados, de África, Asia, América Latina y Caribe, mientras que los más desarrollados, que habían llegado a tasas muy bajas, se ha registrado un ligero aumento, en Europa, Norteamérica y Oceanía. Factores de la diversa fecundidad. La fecundidad natural no se da en ninguna sociedad, estando siempre influenciada por una serie de factores que forman parte de lo que se denomina control de natalidad y que afecta a las relaciones sexuales, comportamiento, educación, etc., a la concepción, métodos anticonceptivos, y a la gestación, como el aborto. Este control de natalidad difiere de unas sociedades a otras y se ve condicionado por la situación social, cultural y económica de éstas, y las instituciones presentes en ella, como el poder político, la religión, etc. De esta forma se puede observar los siguientes comportamientos. Al aumentar el grado de desarrollo económico, disminuye la natalidad, y al descender la mortalidad infantil, desciende la natalidad. La mortalidad. De la diferencia de los nacidos y fallecidos resulta el saldo o crecimiento de la población. Actualmente la población mundial crece y no por un aumento de fecundidad, sino precisamente por un descenso de la mortalidad, uno de los fenómenos demográficos más destacados de nuestra época. La medida de la mortalidad. La medida más sencilla es la que relaciona a los fallecidos en un periodo de tiempo, o un año, con la población a mitad de ese periodo, y es lo que se llama tasa bruta de mortalidad o TBN, y se calcula con los fallecidos en el año por cada 1000 personas. Se utiliza el valor de la población total a 30 de junio y si no se dispone del dato se calcula la media aritmética de la población al comienzo y al final del año. En países desarrollados la exactitud es mayor al conocerse la edad de los fallecidos, su causa, profesión, etc., mientras que en los países subdesarrollados a menudo hay que acudir a estimaciones poco exactas. Para evitar este efecto se utiliza la tasa de mortalidad específica por edad, o TMEE, que relaciona solo los fallecidos en el año de una edad determinada con los miembros de esa edad. Especial interés reviste la tasa de mortalidad infantil, o TMI, que se refiere a los fallecidos de menos de un año de edad en relación con los niños nacidos vivos ese mismo periodo. En países desarrollados es mayor el riesgo de morir en las primeras semanas y antes del primer año de vida que en los siguientes. Relacionado con la mortalidad es de gran interés el índice de vida media o esperanza de vida, que se calcula a partir de la tabla de mortalidad o tabla de vida, como mejor instrumento para conocer las condiciones de mortalidad de una población. La esperanza de vida designa la duración media de la vida de una generación de individuos y se suele calcular en el momento del nacimiento o en cualquier edad. La mortalidad en el mundo. Se pueden destacar las siguientes conclusiones. A escala mundial los contrastes en la mortalidad son menores que los de natalidad, lo cual no significa que no sean importantes. Hay una gran incidencia de la estructura de edad de la población en las tasas de mortalidad. Numerosos países desarrollados tienen tasas de mortalidad más altas que otros no tan desarrollados económicamente como consecuencia del envejecimiento de su población.
Países subdesarrollados han logrado reducir la tasa de mortalidad gracias a tratamientos médicos, vacunas, información, etc. La teoría de la transición epidemiológica se conoce como el conjunto de etapas que pueden darse en relación a las enfermedades, la salud y la mortalidad, de acuerdo con las variaciones en el crecimiento, la densidad y la estructura de la población. Fue formulada por Omran en 1971 y consta de 3 fases. Primero, las pestes y hambruna que dominaron la humanidad no disponían de herramientas para controlarlas. Segundo, las epidemias residuales que se presentan como variedades resistentes a la vacuna o en focos donde aún persiste la enfermedad. Y tercero, las enfermedades degenerativas o generadas por el hombre, con el uso de psicotrópicos, consumo de alcohol, contaminación ambiental y falta de previsión ante enfermedades de transmisión sexual. La transición epidemiológica consiste en la evolución de las sociedades que parten de un estado de alta mortalidad y fecundidad, expectativa de vida muy baja, población joven con predominio de enfermedades transmisibles, perinatales, maternas y nutricionales, para llegar a un estado de baja mortalidad y fecundidad, incremento de la esperanza de vida, población mayor de 60 años con predominio de enfermedades degenerativas. Los factores que afectan a la mortalidad. Es un hecho que en nuestro tiempo hay un descenso de la mortalidad, principalmente favorecido tras la revolución industrial por los avances en condiciones higiénicas y sanitarias que han logrado notables éxitos en la lucha contra la muerte. Los factores que inciden en la mortalidad son muy variados, unos de tipo biológico y otros de tipo social y cultural. Existen estudios que tratan de analizar algunas diferencias en la mortalidad. Según la clase social, en una misma sociedad, en clases sociales altas, las tasas de mortalidad están por debajo de la media, mientras que en las bajas están por encima. Una mejor situación cultural apoyada por mejores ingresos hace que se tenga mejor conocimiento de la preocupación y prevención de la enfermedad, lo que facilita la lucha contra ella y mayores posibilidades de acceder al tratamiento idóneo, que puede ser costoso. Según la etnia, estudios sobre el comportamiento de dos etnias que coexisten en una sociedad resultan distintos, no por razones biológicas, sino por económicas. El grupo marginal o con peor estatus supera en tasa de mortalidad al dominante. Por el estado civil, los casados muestran una tendencia a vivir más años que los solteros. Por sexo, las mujeres tienen mayor esperanza de vida, aunque en los países desarrollados hay mayor diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina que en los países subdesarrollados. Y por edad, la fragilidad de los recién nacidos produce una importante mortalidad en el primer año de vida. A partir de los 50 años de edad, las probabilidades de fallecimiento aumentan. En sociedades muy envejecidas aumentan las tasas de mortalidad como consecuencia de la acumulación de ancianos. Evolución de la población mundial. Según el Population Reference Bureau, organismo no gubernamental de los Estados Unidos, a mediados del 2009, el número de habitantes del planeta era de 6.810 millones de habitantes. Se estima que para el 2025 y 2050 esta cifra incremente a 8.087 o 9.421 millones, haciéndose evidente que la población mundial crece a buen ritmo. Este ritmo se aceleró a lo largo del siglo XX, comenzando con solo 1.700 millones de habitantes y superando los 6.000 a fin de siglo. Históricamente, a lo largo de los últimos 200 años, se ha producido una explosión demográfica que en los últimos años ha ralentizado su crecimiento. A grandes rasgos se considera que en la historia demográfica ha habido dos momentos claves de cambio. El primero con la aparición y desarrollo de la agricultura y la ganadería en el Neolítico, y el segundo con la transformación radical de los sistemas de producción en la Revolución Industrial. El débil crecimiento hasta la Revolución Industrial. Con solo resultados de conjeturas y cálculos indirectos, deducidos de restos arqueológicos, estudios
palinológicos de pólenes y esporas fósiles o antiguos documentos de ámbito limitado, se admite que la humanidad atravesó un largo periodo que constituye el 90% de su historia, caracterizado por un crecimiento muy lento y fluctuante. Tras los avances del Paleolítico en la elaboración de utensilios, se calcula que la población mundial pudo alcanzar los 4 millones. El desarrollo de la agricultura y domesticación animal del Neolítico posibilitó un inicial asentamiento que favoreció el crecimiento hasta llegar a los 10 millones. A comienzos de nuestra era se estima que la cifra podía estar entre 250 y 300 millones. Desde ese momento hasta el 1749, etapa en la que se inician los recuentos fiables con un primer censo en Suecia, el crecimiento se produjo a un ritmo de 0,056%. La caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras supusieron un descenso probablemente por debajo de los 200 millones entre los siglos V y VI. El siguiente periodo de expansión se vio truncado por las pestes y la viruela en Europa durante el siglo XIV, para remontar desde el 1650 en la que rondaría a los 500 millones. El moderno crecimiento de la población. En el año 1750 se acepta ya como el inicio de la era del moderno crecimiento de la población, en paralelismo con la forma de los economistas que llaman el crecimiento económico resultante de la revolución industrial. En dichas fechas se alcanzan los cerca de 800 millones de habitantes y empieza a crecer a un ritmo nunca antes conocido. Tan solo 150 años más tarde, la población se duplica a 1.650 millones y 200 años después se triplica con alrededor de 2.500 millones en el año 1950. Según avanzaba la industria, la sociedad incrementa su riqueza, las condiciones de vida eran menos adversas para la salud física y se incorporaban avances médicos, que llegaban incluso hasta regiones no industrializadas, produciendo una revolución demográfica. En 1950 se produce otra inflexión que culmina en 1975. En este periodo la población crece a razón de un 2% anual, con importantes contrastes por regiones, en un periodo de posguerra conocido como baby boom. En los países industrializados el crecimiento se ha basado en un descenso de la mortalidad que, ligado a una baja natalidad, no supone un crecimiento tan brusco como el de países subdesarrollados, en el que una natalidad tradicionalmente elevada se suma también un descenso de mortalidad como consecuencia de la llegada de nuevos tratamientos médicos y una mayor información acerca de determinadas enfermedades. El ritmo actual de crecimiento, de mantenerse en el futuro, daría lugar a una situación de superpoblación, cuantificada en 384.000 millones de habitantes en el año 2300. No obstante, ya se aprecia un descenso en la tasa de crecimiento relacionado con la caída de la fecundidad en los países más pobres y especialmente en China, que reducen el tamaño de la familia al reducirse la mortalidad infantil y al producirse una mejora en las condiciones de vida. Lo que no debe olvidarse es que el descenso de la población es siempre relativo y aunque tenga una tendencia bajista, el incremento de la población que refleja año tras año es de tamaño considerable debido al elevado volumen del que se parte. La medida del crecimiento. Existen muchas fórmulas para medir y evaluar el crecimiento de la población, siendo la más sencilla la que valora el crecimiento natural con la diferencia entre nacidos y fallecidos en valores absolutos. Se puede calcular a partir de las tasas brutas de natalidad y mortalidad expresada en tanto por mil y se denomina tasa anual de crecimiento natural, o también mediante la diferencia entre nacidos y fallecidos dividida por la población total considerada a mitad del año, que suele expresarse en porcentaje. El crecimiento real se valora considerando el movimiento natural y migrantes, de modo que la población final es el resultado de sumar a la población inicial los nacimientos e inmigrantes y restarle los fallecidos y emigrantes.
La tasa anual de crecimiento, utilizada por la División de Población de las Naciones Unidas, se expresa como un porcentaje de la población total, siendo una fórmula que permite la comparación entre países. Cuando se quieren obtener resultados de mayor precisión, se acude a otras fórmulas que tengan en cuenta la estructura de edad de la población, tasas de reproducción, etc. Conviene conocer los conceptos de población estable, que mantiene durante mucho tiempo unas tasas constantes de mortalidad y fecundidad por edad y por tanto un ritmo de crecimiento o de crecimiento constante, y la población estacionaria, que se mantiene sin aumento ni disminución de efectivos o tiene un crecimiento cero. A partir del crecimiento de una población se pueden realizar proyecciones demográficas para calcular cuál será la población a futuro. Contraste espacial del crecimiento de la población. Hay un descenso generalizado del crecimiento no homogéneo que, dejando al lado Europa, América del Norte y Oceanía, donde se produce hace tiempo, ya es apreciable en Asia, América Latina, el Caribe y muy lentamente en África. En el extremo opuesto hay un número de países con decrecimiento como Bielorrusia, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Hungría, Ucrania, Letonia, Lituania, Alemania, Croacia y Serbia. En Asia, Japón con un crecimiento de 0% y China, que ha reducido drásticamente su crecimiento al 0,5%, se sigue manteniendo crecimientos superiores al 2% en el resto de países asiáticos. La tradición demográfica. Desde lo que se puede denominar régimen demográfico antiguo, con un crecimiento lento y fluctuante, hasta el régimen moderno, con un crecimiento nunca antes visto, se aplican términos como revolución demográfica o explosión demográfica. En 1798, el religioso anglicano Thomas Reuels Malthus, en su ensayo sobre el principio de la población, planteó el problema que se derivaría de una población creciendo en progresión geométrica, cuando los recursos alimenticios lo hacían en progresión aritmética. Se da el nombre de transición demográfica al proceso por el cual una población pasa de una situación de valores altos de natalidad y mortalidad a otra opuesta, con valores bajos, como consecuencia del desarrollo económico. Fue formulada por William Thomson en 1929 y a partir de la evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y el crecimiento de población, se perfila la existencia de tres etapas diferenciadas. Primera etapa o tradicional, previa a la revolución demográfica con tasas elevadas de natalidad y mortalidad, siendo esta última como consecuencia de epidemias y guerras con un crecimiento de población muy débil y hasta nulo. Etapa de transición, periodo de transformaciones subdividida en tres momentos. Al inicio de la transición comienza a descender la mortalidad, mientras la natalidad se mantiene elevada por las mejoras sanitarias, con lo que la población comienza a crecer. La mortalidad sigue disminuyendo y se inicia un lento descenso de la natalidad, produciéndose un mayor crecimiento de población. Y al final de la transición, la mortalidad es baja y desciende muy débilmente, mientras que la natalidad disminuye a gran ritmo y el crecimiento se desacelera respecto al momento anterior. Y la última etapa, la etapa final o evolucionada. Terminada la transición, la población presenta bajas tasas de natalidad y de mortalidad, siendo fluctuante la natalidad, por lo que el crecimiento es muy débil o nulo, igual que al comienzo. En líneas generales, se ha comprobado que se cumple la teoría de la evolución de numerosos países desarrollados, aunque más problemática resulta su aplicación en países subdesarrollados por las siguientes particularidades. 1. La mortalidad ha comenzado a descender incluso desligada del desarrollo económico por importación de avances médicos y sanitarios. Y en segundo lugar, la natalidad se mantiene aún muy elevada en muchos países del tercer mundo que poseen un crecimiento fuerte, pero cuando desciende lo puede hacer a un ritmo más rápido que el que se produjo en la transición demográfica europea.
No obstante, hay críticas al modelo y múltiples versiones del mismo, siendo muy generalizada la de Trewalta, que utiliza sobre el mismo esquema una diferente terminología y habla de 4 etapas. La estacionaria alta, que equivalente a la tradicional, de primera expansión, de segunda expansión, equivalentes a la de transición, y la estacionaria baja, equivalente a la evolucionada. Hay algún autor que opina que se puede considerar una fase posterior en la que la característica es el decrecimiento de la población, al ser las tasas de natalidad inferiores a las de mortalidad, apreciado ya en varios países vistos anteriormente. El crecimiento acelerado de la población de los países en desarrollo, reto hacia el futuro. En la actualidad, la tasa anual de crecimiento mundial es de 1,2% según datos de las Naciones Unidas en el 2009, mientras que 10 años atrás eran del 1,5%, aunque el incremento de número de personas sigue siendo muy grande, por efecto acumulativo. Es el llamado impulso demográfico. Y porque aunque las parejas tengan menos hijos, la proporción de jóvenes es superior y son muchos los nacimientos. La tasa de crecimiento mundial va bajando, pero la realidad presenta grandes contrastes, de modo que si los países desarrollados crecen al 0,2%, los menos desarrollados lo hacen al 2,4%. Por lo tanto, los países más pobres se enfrentan a un aumento de población tan grande y rápido que hace imposible en condiciones actuales salir de la pobreza y ofrecer a los jóvenes condiciones de vida y trabajo de cuya existencia en el mundo desarrollado son cada vez más conscientes. De esta situación se desprende una presión demográfica muy grande en países donde se concentra multitud de problemas de diversa índole, que agravan el panorama, como la escasez o mala utilización de recursos, conflictos internos, sistemas políticos tiránicos y corruptos, carencias en educación y sanidad, explotación de riqueza por parte de empresas externas, sin que se reviertan los beneficios en la mayoría con un comportamiento de empresas multinacionales, etc. Dicha presión demográfica repercute en la creación de flujos migratorios entre el mundo subdesarrollado y el desarrollado.